Hola chicos, llegamos a la tercera parte del tema polígonos regulares. En este momento lo que vamos a tratar es cómo calcular el área y perímetro de polígonos regulares. El perímetro de todo polígono regular de n cantidad de lados se determina simplemente multiplicando la cantidad de lados que tiene el polígono por la medida del lado que tiene el polígono. Para sacar el área, vamos a decir ese perímetro que acabamos de encontrar por el apotema, que recuerden es la medida que hay del centro del polígono a la mitad del lado, dividido entre 2. En este caso, si nos falta lado o nos falta apotema, lo determinamos como les ejemplifiqué en la parte 2 del tema, el video 2. Hay tres polígonos que tienen características particulares y debido a ello podemos hablar de tres fórmulas particulares. En el caso del triángulo equilátero, si tenemos la medida del lado, podemos aplicar esta simple fórmula. Tomamos la medida del lado al cuadrado, raíz de 3, recuerde que aquí hay un por imaginario, dividido entre 4. El área de todo cuadrado, la hemos estudiado desde la escuela, es lado elevado a la 2. Y el área de un hexágono regular sería 3 por lo que mide el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Esas son como fórmulas específicas para esos tres tipos de polígonos. Para todos los demás vamos a aplicar perímetro por apotema dividido entre 2. Vamos a hacer dos ejemplos para que esto quede totalmente claro. Dice, ejemplo 6. Algunas especies de abejas forman sus panales con celdas en forma hexagonal regular. El área de una celda de las abejas de esa especie es aproximadamente 9 raíz de 3 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la longitud aproximada del lado de una de esas celdas? Recuerden que nos están diciendo acá que tiene forma hexagonal y acabamos de mencionar que el hexágono tiene una fórmula particular que es 3 por L a la 2 por raíz de 3 sobre 2. Esa fórmula me permite determinar el área de cualquier hexágono. Entonces, si sabemos que el área de ese hexágono es 9 raíz de 3, podemos hacer una igualación para despejar la medida del lado, que es lo que nos están preguntando. Entonces, aquí 2 se está dividiendo. Debe de pasar acá a multiplicar. Entonces quedaría 18 raíz de 3 igualado a 3 L a la 2 raíz de 3. En este caso, tanto el 3 como la raíz de 3 se están multiplicando a L. Entonces ambos deben de venir a dividir. De esta manera. Como podemos apreciar, raíz de 3 se cancela con raíz de 3 y 18 lo divido entre 3, eso me da 6. Quiere decir que 6 es equivalente al lado al cuadrado. Pero para terminar nuestro despeje, tenemos que recordar que lo contrario de elevar es sacar raíz cuadrada. Entonces, raíz de 6 es lo que vamos a obtener como lado. Por lo tanto, la respuesta al problema sería que la longitud aproximada del lado de una celda es
raíz de 6, pero podemos darlo para tener una noción más realista en decimal, es decir, 2,44 milímetros. De todas maneras, estamos haciendo la aclaración que es una aproximación. Si lo queremos ver exacto, sería raíz de 6. Analicemos otro ejemplo. Este otro ejemplo corresponde a la señal de alto, que como podemos apreciar es un octágono. Nos están pidiendo el perímetro y el área de esa señal. Aquí, como no es uno de los polígonos especiales que tienen sus respectivas fórmulas, debemos de hacer todo el procedimiento correspondiente. Veamos acá. Lo primero que debo de calcular siempre es este ángulo, que recordemos que ese ángulo proviene del ángulo central. Entonces lo determinaríamos 360 entre n. En este caso 360 dividido entre 8, porque es un octágono. Este proceso que estoy haciendo en este momento es el que aplicaríamos en cualquier polígono que tenga n lados. Solamente hexágono, cuadrado y triángulo equilátero son los que tienen fórmulas particulares para el cálculo del área y perímetro. Ok, entonces 360 dividido entre 8 me da que el ángulo central es 45 grados. Pero recordemos que esto es la mitad de ese ángulo. Entonces debo de dividirlo a la mitad. O sea, el ángulo con el que vamos a trabajar es de 22,5 grados. 22,5 grados. Ok. Una vez que tenemos eso, nos están diciendo también en el problema que el lado de ese octágono mide 25. Es decir, de acá a acá mide 25. Pero yo necesito trabajar con este triangulito que se forma aquí. Entonces debo de calcular la mitad de ese lado. La mitad de 25 es 12,5. Es decir, que aquí mide 12,5. Y también necesito saber el apotema, porque recuerden que el área de todo polígono es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces me enfoco en calcular apotema. Vean que tendría el cateto opuesto y necesitaría el cateto adyacente. Si analizamos soy K y TOA, solamente tangente nos permite eso, porque tenemos el opuesto y necesitaríamos el adyacente. Entonces planteamos tangente de 22,5 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a subir un poquito. Entonces vean que nuestra variable quedó ahora en el denominador. Para yo poder despejarla es como intercambiar de posición con el tan de esta manera. ¿Por qué? Porque el A va a multiplicar y luego el tan viene a dividir. Entonces, como para adelantar, podríamos girarlo simplemente. En este caso, el apotema va a ser 12,5 sobre tan de 22,5. En este caso sería 30,17. Ahora sí, ya tenemos este dato. Área es igual al perímetro, que ya casi lo calculamos, por 30,17. ¿Ok? Perímetro.
Perímetro dijimos que es lo que mide el lado, en este caso 25, lo vemos desde el problema que nos lo planteaban, por la cantidad de lados, y como es un octágono sería 8. Si hacemos 25 por 8 nos da 200. Entonces sustituimos aquí el 200. Perímetro 200 por apotema 30,17 que encontramos por este lado, dividido entre 2. O sea que el área de nuestro octágono va a ser 200 por 30,17 dividido entre 2, 3017. En este problema nos estaban dando los datos en centímetros, por lo tanto la respuesta debe de ir en centímetros cuadrados y el caso del perímetro en centímetros. Vamos a hacer un breve repaso del problema. Debemos primero calcular el ángulo central, dividirlo a la mitad. Se podría decir que este es el paso 1. El paso 2 puede ser sacar el apotema, porque lo vamos a necesitar cuando calculemos el área. Recuerden que ahí usamos las razones trigonométricas, ya sea sen, cos o tan. En este momento nos funcionaba tangente. El paso 3 sería sacar perímetro, porque lo requerimos también en el cálculo del área. Y por último, sustituimos la formulita del área, que sería perímetro por apotema dividido entre 2. Si hubiera sido un problema más específico, debemos de redactar la respuesta. En este caso solo nos pedía determinar el área y perímetro. Entonces el perímetro es este y el área es esta.